¿Cuándo debo salir de mi iglesia? Sin duda alguna, esta es una pregunta muy desafiante, muy significativa y a la vez muy sensible para todo aquel que quiera dar o emprender este paso. Sobre ello, hemos considerado 5 puntos muy importantes que pueden traer alguna luz para todos aquellos que ahora mismo estén considerando dar este paso. Punto número 1. Una persona podría considerar la salida de su congregación cuando existe un pecado no confesado en el liderazgo. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 11 dice así: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Definitivamente, cuando existe una crisis muy marcada en el liderazgo, rasgos de un liderazgo que abiertamente se ven involucrados en cualquier tipo de práctica de pecado, en rebelión en contra de Dios, ha llegado el momento de pensar muy en serio en una posible salida. Y sobre todo, esto será posible cuando se vea en manifiesto que aquellos líderes no tienen el más mínimo deseo por vivir en pos del Señor bajo el mandamiento divino. Punto número 2. Diferencias irreconciliables de doctrina. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Y definitivamente, siempre habrá algún tipo de diferencia entre la comunidad de creyentes. Pero lo que no es posible aceptar es una doctrina herética, es decir, una doctrina que esté cargada de error o errores. Si tú eres un fiel seguidor de Jesucristo, seguramente te tomas el tiempo no solamente para leer detalladamente la Biblia, sino que también indagas y al mismo tiempo reflexionas para finalmente llevar a la práctica todo lo que el Señor te indica hacer. Y eso está muy bien. Pero definitivamente no podemos tolerar ni aceptar aquellas enseñanzas que atentan contra la revelación divina y las grandes verdades escriturales. Punto número 3. La falta de unión entre hermanos. Primero Juan capítulo 3 versículo 14 nos dice así: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Sobre este punto, permítame decirle lo siguiente. Definitivamente, este es uno de los hallazgos o de los puntos más sensibles por los cuales una persona se siente motivada a abandonar una iglesia, cuando existe falta de amor entre hermanos. Claro que sí, y no es para menos, ya que estamos hechos de afectos, de emociones, de muchos sentimientos, y nuestro espíritu también en algún momento puede verse turbado o afligido o de alguna forma impactado negativamente cuando la falta de unión entre los hermanos no permite que el gozo del Señor fluya en medio de su pueblo. Claro que sí. Y es que el texto nos indica que aquellos que hemos decidido abrazar la cruz, aquellos que hemos pasado de muerte a vida, el amor de Dios se refleja en nuestros corazones. Por lo tanto, ese mismo amor también lo compartimos de forma muy profunda y en armonía. Punto número 4. Falta de voluntad para someterse a la autoridad de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20, nos dice así: No admitas acusación contra un anciano,
a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Sobre este punto, vale la pena considerar lo siguiente. Es una paradoja, es una ironía que aquellos que presiden un ministerio, aquellos que están al frente, abiertamente sean personas negligentes, orgullosas y rebeldes, que no estén dispuestas a someterse a la autoridad divina. Ciertamente, el texto nos indica aquí que se deben de tener pruebas para poder reprender a un anciano por su mal proceder. Y aunque tenemos como moción, tenemos como deseo siempre apoyar a nuestros pastores, a nuestros líderes, puede que exista también la posibilidad de que algunos de ellos no estén haciendo las cosas como Dios les ha pedido que ellos debiesen de hacerlas. Pero debemos de también tener cuidado porque no somos nosotros los que tenemos que juzgar o condenar en sí el proceder de estos ministros de Dios, porque ellos tarde o temprano darán cuenta al Señor de sus acciones y de cómo han manejado también la grey. Pero creo que este es un distintivo muy particular, porque cuando existe liberalidad en los ministros de Dios, la iglesia se corrompe con facilidad y abraza cualquier corriente o viento de doctrina, es decir, abraza cualquier tipo de locura que no es bíblica. Amigo y hermano, hemos llegado al punto número 5, el punto final. Pero este punto tiene que ver con una interrogante. Si usted ha reunido todos los puntos que hemos detallado, en primera instancia, yo le planteo a usted la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo salir correctamente de mi iglesia? En primer lugar, usted necesita orar en todo discernimiento y de forma eficaz por su petición. Número 2. Usted necesita examinar los motivos reales que lo conducen a usted a tomar la misma. En tercer lugar, usted necesita hacer partícipe de su decisión al pastor local y al cuerpo de líderes oficiales. En cuarto lugar, usted debe de también revisarse a sí mismo su nivel de compromiso adquirido en la congregación, si esto afectará o no de forma incidente tras su partida. En quinto lugar, usted debe de asegurarse de haber dejado todo en paz con su pastor y también con el resto de sus hermanos, sin deber ninguna cosa o cosa alguna. En sexto lugar, usted debe de tener claro hacia dónde usted irá, cuál será el destino a tomar, es decir, la nueva congregación a donde usted asistirá. Y finalmente, punto número 7, usted debe de estar seguro de estar cumpliendo la voluntad de Dios ante tal decisión. Si a usted le ha servido mi contenido, por favor, no olvide dejar su comentario, regáleme un like y suscríbase.